Y no lo viste a Milei. No estaba, Milei. No estaba. No sé. No está bien. No estaba. Bien. ¿Vos formás parte de la comisión de presupuesto? No. ¿Y fuiste igual? Fue igual, claro. ¿Por qué? Y porque iba el ministro de Economía a explicar los lineamientos generales del presupuesto nacional, lo lógico era estar presente. Primero, para acompañarlo, y en segundo lugar, para poder adentrarme en una discusión que creo que es la discusión más importante que tiene el Parlamento argentino. La ley más importante es la ley de presupuesto. La verdad que a mí también me llamó la atención que algunos diputados que hablan sobre temas económicos no hayan ido, porque hay otros diputados que cubren otros temas y bueno, es razonable. La comisión no permitía ni físicamente que estén los 257, pero... Bueno, Spert no forma parte de la comisión y fue. estuvo, claro, sí. Y es economista. Sí, claro. Bien, ¿y cómo lo ves? ¿El presupuesto? No, me parece que es un presupuesto equilibrado, expansivo, que tiene el objetivo claro de apuntalar la recuperación económica y además buscan razonablemente contribuir al equilibrio de las cuentas públicas para poder garantizar que en la Argentina la inflación deje de ser un problema, por lo menos en el mediano plazo. Así que, vos sabés, yo siempre digo lo mismo, o sea, nosotros tenemos que resolver dos conflictos que rara vez se dan de manera simultánea, que es el problema de la inestabilidad de precios y el problema de la reactivación económica. Países que tienen problemas de recesión no tienen problemas de inflación y países que tienen problemas de inflación no tienen el otro. O sea, acá tenemos los dos temas al mismo tiempo en un contexto además de discusión sobre un endeudamiento irresponsable que asumió la gestión anterior. Y agregarle la pandemia son las cuatro características que complican la cosa, pero el presupuesto trata, me parece a mí, de manera inteligente de abordar todo esto. ¿Te sorprendieron las declaraciones que yo mostraba recién de Alfredo Cornejo? Que dice, bueno, si Cristina no vota el acuerdo con el fondo, si no da su apoyo explícito, Juntos por el Cambio no lo vota. Y es un reduccionismo irresponsable. En principio hay que entender que si tenemos problemas con el Fondo Monetario Internacional es por los compromisos irresponsables que asumieron ellos. Entonces lo irresponsable es, después de haber sido parte de la coalición de gobiernos, desentenderse de la solución de ese conflicto. Vos pensás que nosotros estamos discutiendo con el Fondo Monetario Internacional una deuda que no solamente no contrajimos, sino que no sabemos dónde está, porque básicamente fue a la bicicleta financiera. Entonces yo creo que inclusive el radicalismo es consciente que eso sucedió durante la gestión de Macri. Y uno espera que quienes fueron parte de la coalición que generó este problema sean parte de la solución y no parte del problema. No me sorprendió porque es un poco la tónica donde se discute la política argentina, lamentablemente, ¿no? Las declaraciones de los dirigentes tienen como objetivo llamar la atención o ganar centímetros en los diarios o minutos en la televisión y no contribuir a la solución de los problemas. Sí, el tema es que estamos en una situación sumamente jodida como para... Digo, podés hacerlo por un lado, pero por otro lado te tenés que sentar, charlar y plantear todas las diferencias. A mí lo que más me sorprende es la irresponsabilidad con la que se declara, porque se va a los medios, se declaran estas cosas y lo peor de todo es que después tienen consecuencias. Claro. Digo, son consecuentes con esas irresponsabilidades que dicen. Por supuesto que sí. A ver, uno ya está acostumbrado a que la política transite por este carril. En otros momentos de nuestra historia y en otras sociedades del mundo, este tipo de declaraciones tienen un costo social y político. Hoy estamos acostumbrados a que cualquiera diga cualquier cosa y que juegue con esta irresponsabilidad. Bueno, lamentablemente, digamos, vos haces bien en remarcarlo, yo ya me acostumbré, pero no tenemos que naturalizar que esta sea la forma de construir un vínculo con la sociedad. La política le tiene que dar tranquilidad a la sociedad y tiene que proponer soluciones a los problemas. No se tiene que montar sobre la chicana y tampoco tiene que jugar con fuego en un momento de la Argentina donde lo que se necesita es aportar soluciones y construir consensos para salir adelante. ¿Cintia? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, recién repasábamos en la columna las víctimas de 2001 en la sentencia, se están por cumplir 20 años, y la responsabilidad del Fondo Monetario en la crisis de 2001. Sí. Y la pregunta histórica y actualizada, ¿qué riesgo latente hay de repetir un 2001? No, las condiciones del 2001 son irrepetibles, entre otras cosas, porque la Argentina algunas soluciones de fondo consiguió. O sea, vos pensás que en ese momento digamos, la paridad cambiaria hacía que mucha gente estuviese endeudada en pesos que eran pesos dólares y al mismo tiempo los depósitos en pesos eran convertibles a dólares. Hoy eso no sucede, los encajes en dólares son altos, los depósitos en dólares están apalancados además con exportadores que generan dólares genuinos y comerciales. Está el fondo lo único, ¿no? Bueno, a ver, el Fondo Monetario Internacional lo trajo la gestión anterior, pero insisto con algo, el fondo obviamente que siempre recomienda políticas ortodoxas para los países que asumen con ellos créditos de cualquier característica. Ahora, el problema de los argentinos y de las argentinas, como sociedad. Yo te voy a decir una cosa,
Cuando nosotros en el 2018 dijimos que era una locura ir al Fondo Monetario Internacional y que lo que había que hacer era poner los controles de cambio que pusieron después, que Macri puso después. Sí, pero con 44.000 millones de dólares. Pero menos. claro, se fugaron, claro, que es la fuga que hay entre mayo del 2018 y septiembre del 2019. Lo decíamos porque sabíamos que este problema se iba a generar. O sea, nosotros decíamos que era malo ir al Fondo Monetario Internacional porque justamente veíamos lo que estaba pasando, lo que había pasado con la deuda que se había contraído con los acreedores privados, y veíamos además cómo habían cambiado las reglas de juego a partir de la incorporación de la ortodoxia económica. ¿Pero a qué te referís cuando decís el problema de los argentinos y argentinas? Bueno, a ver, Macri, cuando asume la presidencia, propone un programa neoliberal, y cuando propone incluso la incorporación de la Argentina al fondo, fuimos muy pocos los que dijimos que era una locura. A mí me llamó la atención también en ese momento, porque también uno creía que habíamos aprendido que al fondo, a ver, cuando Néstor Kirchner le paga al Fondo Monetario Internacional, lo que dice es imposible para un país soberano construir un modelo de desarrollo industrial si tenés estos tipos auditando de las cuentas públicas todos los días. ¿Te acuerdas que venían cada 6 meses? O sea, nosotros nos olvidamos. Pero la verdad que era insoportable el Fondo Monetario Internacional, te auditaba todo el tiempo, te decía lo que podías hacer, lo que no podías hacer. Uno tenía la sensación que hasta la derecha había entendido que ese no era el camino, ¿no es cierto? A mí me sorprendió la poca reacción popular que hubo en ese momento. Nosotros fuimos muy duros, yo me acuerdo... Sí, la transmisión de que era una buena noticia, ¿no? Claro. Sí, que era histórico el grado de confianza. Para mí, la conferencia de prensa, donde él además vende eso, como el blindaje, como si fuese, viste, el mundo confía en nosotros, nos va a dar 44.000, en realidad eran 57.000, primero eran 40.000 y después lo ampliaron. Claro, para mí fue, inclusive, porque además cuando vos ves las caras, vengo de la presentación del libro de Mendiguren, que se llama justamente 2001-2021. Y en la presentación el Vasco hizo un video donde habían distintas noticias y relatos de voz, de audio de los protagonistas de la historia. Son los mismos. Son los mismos, o sea, Patricia Burri, o sea, es lo mismo, el macrismo son los mismos, exactamente los mismos. Entonces a mí, y los periodistas también son los mismos, y los formadores de opinión también son los mismos. ¿Y ahora qué se hace, Leandro? El otro día hubo ahí un diálogo público entre el presidente de la Nación y la vicepresidenta en el acto del Día de la Democracia, la vicepresidenta marcando que, bueno, el Fondo Monetario tiene que garantizar que se pueda traer todo el dinero que se fugó, algo que parece difícil. Hay que acordar, no hay que acordar, hay una sola posición en el gobierno. Mira, ni Cristina dice que hay que defoltear, ni Alberto dice que hay que ajustar. Digamos, todos entendemos lo que hay que hacer. Hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo que sea sostenible para la Argentina. ¿Y eso qué significa? Que sea, primero, socialmente sostenible. Socialmente. Quien no entiende que el principal desequilibrio que tiene la Argentina es el desequilibrio social, no entiende nada. Y esto no le sirve a nadie, digamos, ¿no? Un programa económico que termina generando más pobreza o que termina produciendo más desempleo, no le sirve a nadie. En segundo lugar, que permita generar condiciones de crecimiento, para generar dólares no solamente para pagar la deuda, sino para generar dólares para poder financiar un proceso de expansión económica. Si la Argentina quiere redistribuir el ingreso, tiene que pensar que necesita contar con los dólares necesarios para poder financiar ese proceso de crecimiento. Cuando la Argentina crece, demanda dólares. Si vos querés que la gente consuma más, que la gente... ¿Y de dónde los vas a sacar esos dólares? Bueno, de las exportaciones, tenés que tener una mirada estratégica. Esto es mercado interno y exportaciones, las dos cosas. Ahora, Leandro, que... Entonces, el primer punto es resolver los compromisos que esta gente asumió. Porque no se trata solamente de un volumen de dinero impagable, se trata de un cronograma de vencimientos impagables, que te hace entrar en un default en poco tiempo, porque el cronograma de casi 20.000 millones de dólares que tenemos que garpar el año que viene es imposible. Es más que todas el saldo comercial de la balanza que tuvimos este año. Que fue récord. Que fue récord encima. Entonces, nosotros tenemos que entender que el problema real es que la Argentina tiene una estructura productiva desequilibrada y una tendencia a la bimonetarización. ¿Esto qué significa? Que nosotros demandamos más dólares de los que producimos. La deuda externa agrava el problema, porque entre que vos necesitas dólares y que además hay una cultura dolarizada, tenés que devolver. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que resolver este conflicto de tal forma que la Argentina pueda resolver su deuda interna, que es lo primero que nos preocupa, porque si nosotros tuviésemos una actitud irresponsable como tuvieron ellos, firmaríamos cualquier cosa. Si el acuerdo no se firmó hasta ahora es porque se está negociando con mucha soberanía, con mucha autoridad, un programa económico que sea sustentable para la Argentina. Y esto no nos confundamos, acá no hay nadie en el frente de todos que diga queremos ir al default. Nosotros somos conscientes que, digamos, todos somos... Nadie quiere patear el tablero dentro del frente. Exactamente. La discusión no es esa. La discusión es simplemente cómo construimos un acuerdo político
de los argentinos, porque esto para terminar con este péndulo horroroso donde un día, viste, viene un gobierno popular que trata de generar condiciones de producción, empleo, distribución de la riqueza, y después viene otro gobierno que termina jugando la timba financiera, la valorización financiera. Entonces, este péndulo, que es uno de los dramas de la Argentina, se tiene que resolver con una mirada de largo plazo. ¿De qué manera nosotros construimos una matriz productiva y una matriz distributiva que nos permita crecer y distribuir, para que banque socialmente y banque económicamente?